Pues buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Lo primero de todo es dar las gracias a Don por venir. So first of all, thank you Don very much for coming. So we are very happy that you could come and share with us your experience. Muchas gracias a Don por venir, por venir y compartir su experiencia con nosotros. Y gracias a todos vosotros por asistir. Y un poquito para los que no conocéis el centro, pues explicaros que este es un centro que está bajo la guía del Dalai Lama y sigue las enseñanzas de la guía del budismo tibetano de la escuela del Dalai Lama. Y fue fundado, sigue la escuela de Lama Zopa Rinpoche y Lama Yese, que en los años 70, cuando salieron de Tíbet, fueron a India y a Nepal y allí pues, había mucha gente, americanos, europeos, australianos, etcétera, que viajaban a India y a Asia en busca de enseñanzas, ¿no? De técnicas que podía ofrecer el budismo tibetano, ¿no? Muchas técnicas y herramientas para conocer nuestra mente y desarrollar nuestras cualidades positivas, ¿no? Entonces encontraron a Lama Yese y Lama Zopa y les pidieron que enseñaran. Entonces ellos empezaron a enseñar y pues esas personas luego se iban a sus países de origen y querían seguir aprendiendo y practicando lo que habían aprendido y empezaron a realizar grupitos de meditación, a invitar a los lamas, ¿no? Y a lo largo de los años pues ha ido creciendo y hoy en día pues es parte de una fundación que se llama FPMT, Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, que es la tradición del budismo que es practicada en Tíbet y en otros países también. Y bueno, esa fundación a la que este centro pertenece pues está ahora bajo la guía de Lama Zopa. Lama Yese falleció en el 84 y su objetivo es pues transmitir y compartir las herramientas y enseñanzas que ofrece el budismo tibetano para pues, conocer nuestra mente y al final pues, poder vivir mejor y tener unas vidas más tranquilas, más en calma y más significativas. Y el objetivo es pues, compartirlo. Y parte de esas actividades que hacemos, ¿no? Esta fundación pues, aparte tiene pues, más de 160 centros en todo el mundo y muchos proyectos sociales, ¿no? Hospitales, etc. Y muchas de las cosas que se hacen pues, es cursitos como de este fin de semana también. Y el que tenemos la suerte de tener a Don, que él, lleva más de 25 años estudiando y practicando el budismo y él ha estudiado con grandes maestros como el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, Ribu Rinpoche, Choden Rinpoche, grandes maestros, y estudió durante 7 años en el Instituto Lama Tsongkhapa en Pomaya, un programa que se llama el Master's Program, que son unos programas de estudio en profundidad y práctica de la filosofía, de los textos principales del budismo tibetano. Entonces pues tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y ahora vive en Santa Fe, en Estados Unidos. Él es de ahí, de Estados Unidos, y la mitad del año es el maestro residente en el centro de Santa Fe, que se llama Tupte Norbolín, y la otra mitad del año se dedica pues, a viajar a los centros que le invitan. Entonces, pues es una suerte tenerle aquí y espero que disfrutéis mucho. A little brief introduction and background, and thank you so much. Thank you for inviting me, Koke, and for your introduction. Muchas gracias por invitarme, Koke, y por tu introducción. Sounds like you know more about me than I know about me. Parece que sabes más acerca de mí de lo que yo sé sobre mí mismo. So thank you all for coming tonight. Entonces, muchas gracias a todos por venir esta tarde. So I'd like to start even a public talk with just a short meditation. Entonces, me gusta empezar incluso las charlas públicas como esta con una pequeña meditación. It just gives us a chance to focus the mind a little bit as well as to begin to explore this topic for tonight. Y esto nos da la oportunidad para calmar nuestra mente y para poder prepararnos para escuchar este tema. This topic of the Buddha's path to happiness, the way to happiness in Buddhism. El tema del enfoque budista sobre la felicidad y el camino a la felicidad. So I'm not going to give a whole lot of instruction in terms of meditation, just find a comfortable posture to sit in. Entonces no voy a dar muchas instrucciones acerca de la meditación, simplemente buscar una postura en la que te sientas cómodo. And the one element of your posture that I'll mention is to pay attention to the back. Y un elemento de la postura al que podemos prestar atención es la postura de la espalda. We can see that when the spine is naturally straight, that there's a nice uprightness to the body and the mind. Y podemos ver que cuando la espalda está recta, la mente
se abre, ¿no? Quizá con más claridad. Whereas if the spine is kind of bent over, then everything is somewhat compressed. Mientras que si estamos con la espalda doblada, pues todo está como más comprimido. So again, just get into a posture that feels good for your body. Entonces, busca una postura en la que te sientas bien, en la que tu cuerpo se sienta bien. So we're just going to spend the first few minutes focusing on the breath. Entonces vamos a estar los primeros pocos minutos concentrándonos en la respiración. And the breath is a nice object to work with in meditation because it's with us all the time. Y la respiración es un objeto que es muy bueno para usar en la meditación porque es algo que está con nosotros todo el tiempo. So we can simply tune into the breath as we breathe in, as we breathe out. Y simplemente podemos centrarnos en la respiración mientras inspiramos y exhalamos. And so just find a way that works for your mind to focus on the breath. Entonces busca una manera en la cual sea fácil para ti concentrarte en la respiración. You can just simply pay attention to it in a very general way, the breathing in and out of the body. Puedes prestarle atención de una manera muy general, como al respirar simplemente como entra y sale el aire de tu cuerpo. Or you can pay attention to specific points, such as the point at the tip of the nose. O puedes llevar la atención a un punto específico, como por ejemplo la punta de la nariz. Where you feel the sensation of the air coming in and out of the nostrils. O en las fosas nasales, donde notes el aire entrando y saliendo en las fosas nasales. But once you decide on some way to work with the breath, then just stay with that for the next few minutes. Y cuando encuentres esa manera de trabajar con la respiración, simplemente permanece en ella durante unos minutos. And just try to stay present with the breath, not allowing the mind to be distracted. Y simplemente intenta estar presente en la respiración sin permitir que tu mente se distraiga. But no doubt the mind will wander away, and then it's important that we notice that that's happened. Y sin ninguna duda la mente se va a distraer, entonces es importante darnos cuenta de que eso ha sucedido. And when we notice that, we let go of whatever it was that distracted us and return to the breath. Y cuando nos damos cuenta de eso, simplemente dejamos ir, soltamos esa distracción que nos ha distraído y volvemos a la respiración. So let's just now spend a few minutes in silent meditation on the breath. Entonces vamos a estar unos minutos en meditación en silencio, en la respiración. And then I'll lead you in a short reflection before we begin the talk tonight. Y después os guiaré en una pequeña reflexión para empezar la charla de hoy.
So now with the mind a bit more focused, I'd like to invite you to do a short reflection. Y ahora, con la mente un poco más concentrada, me gustaría invitaros a hacer una reflexión. And begin with thinking about a time in your life when you were very, very happy. Y comienza pensando en un momento de tu vida en el cual eras muy, muy feliz. Maybe even the happiest you were in your life. Quizás el momento más feliz de tu vida. And just think about that situation, that occurrence. Y simplemente piensa en esa situación. Try your best to reimagine it, to think about what all was involved in that situation. Intenta todo lo que puedas recordar todo con detalle, todo lo que involucraba, tenía que ver con esa situación. And see if you can identify where that happiness came from. Intenta ver si puedes identificar de dónde venía esa felicidad. What was involved in creating that experience for you? ¿Qué cosas tenían que ver o qué cosas hacían que surgiese esa felicidad para ti? In essence, what are the causes of that happiness you experience? Y en esencia, ¿cuáles eran las causas de que experimentaras esa felicidad? So take a minute or two to reflect on that. Tómate 1 o 2 minutos para reflexionar en eso. And then I'd like you to ask yourself what your life would look like if you were that happy all the time. Y ahora me gustaría preguntaros cómo sería vuestra vida si fueseis así de feliz todo el rato. Do you think that's possible? ¿Crees que eso es posible? And then finally, let's cultivate a good intention for being here tonight. Y por último vamos a cultivar una buena motivación para estar hoy aquí. Each of us came with some desire to explore the teachings of the Buddha on happiness. Cada uno de nosotros vinimos para explorar cuáles son las enseñanzas del Buda sobre la felicidad. And so to have a motivation for one's own happiness is a perfectly fine place to start. Y tener una motivación para encontrar nuestra propia felicidad es un punto perfectamente válido y bueno para empezar. To think that you're here to learn more about how to create greater peace and well-being in your life. Pensar que estamos aquí para aprender cómo crear una mayor paz y bienestar en nuestra vida. But then to also recognize that we are in this world with others. Y también reconocer que estamos en este mundo con más personas. And wouldn't it be wonderful if the work that we do on ourselves could also benefit them? Y no sería maravilloso si el trabajo que hacemos para nosotros mismos pudiera beneficiarles a ellos también. That by discovering our own sources of happiness, we could become a part of the happiness of others. Y al descubrir nuestras propias causas de nuestra felicidad, podemos podemos jugar un papel en ayudar a otros a que descubran también sus causas de su propia felicidad. So try to hold that larger motivation to think that you're here not just for your own well-being, but that of others. Entonces intenta generar esa motivación y mantenerla en tu mente, de pensar esa motivación más amplia
de pensar que estamos aquí no solo por nuestro propio beneficio, sino también para beneficiar a los demás. When you're ready, you can open your eyes fully and we'll begin. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos completamente y podemos empezar. So this topic of happiness, of course, is a big one. Entonces este tema de la felicidad es un gran tema. People use this term happiness a lot, and we're going to be exploring the Buddhist view of what that is. La gente usa el término felicidad mucho, ¿no? Muy habitualmente. Entonces vamos a explorar cuál es el enfoque budista, el enfoque de Buda en relación a la felicidad. How many of you in the room are brand new to Buddhism? ¿Cuántos en la habitación sois totalmente nuevos en el budismo? Okay, so quite a few people. Okay, good. Welcome. Bienvenidos. Yeah. So I just want to say before I begin to talk about Buddhism that I'm not here to make you Buddhist. Entonces antes de empezar a hablar del budismo, lo que quiero decir es que no estoy aquí para hacer que seáis budistas. You know, I'm here simply to share from my own experience and knowledge what the Buddha says about happiness. Simplemente estoy aquí para compartir desde mi propia experiencia y conocimiento lo que el Buda dice sobre la felicidad. And it's certainly up to you to see if you hear something that will work for you to then use it. Entonces es algo que depende completamente de ti. Si escuchas algo que crees que merece la pena, pues utilizarlo. But this is how the Buddha encourages us to work with his teachings, is to use them to see if we get the results that we seek. Entonces, y de hecho esta es la manera en la que el Buda nos animaba a relacionarnos con sus enseñanzas, que es analízalo y si ves que te funciona, pues entonces úsalo. And I might also say a little bit about how Buddhism, although obviously it has a religious aspect, it has other aspects. Y también nos muestra cómo, aparte del budismo, aparte de tener un aspecto religioso, tiene otros aspectos. We can talk about Buddhist psychology, Buddhist philosophy. Podemos hablar de la psicología budista, de la filosofía budista. We can even talk about Buddhism as a science. También se puede hablar del budismo como una ciencia. So there are many different approaches to what the Buddha teaches. Entonces hay muchos enfoques diferentes sobre lo que enseña el Buda. So if you hear something that you find something you think you could use, then you're invited to use that in your life. Entonces si escuchas algo que crees o que sientes que es algo que podrías utilizar, entonces pues eres bienvenido a utilizarlo y aplicarlo en tu vida diaria. But Buddhism isn't really about believing so much. Pero el budismo no está relacionado con creer mucho. It's much more about, again, taking the teachings and working with them to get the results. Sino que está más dirigido a obtener las enseñanzas y trabajar con ellas para And to get the results. Trabajar con ellas y obtener los resultados. Yeah. So one of my favorite teachers in our tradition, Venerable Rabina Korten, puts it this way. Entonces una de mis maestras favoritas en esta tradición, Venerable Rabina Korten, lo explica de la siguiente manera. That we should actually be like scientists and we take Buddhism as our working hypothesis. Dice que deberíamos ser como científicos, cada uno como un científico, y tomar las enseñanzas budistas como una hipótesis. So some of the things I present tonight could be formulated into a hypothesis. Entonces algunas de las cosas que presente hoy se pueden formular en manera de una hipótesis. Proposing how the Buddha says we get happiness and so on. Una propuesta de lo que dice el Buda de cómo conseguimos la felicidad, etc. And then we work within our life, in our life, and we see if we get that result in our life. Entonces trabajamos con ello en nuestra vida, entonces vemos si obtenemos o genera unos resultados en nuestra vida. And then we gain conviction through our own experience. Y entonces a través de nuestra propia experiencia, entonces eso nos da una convicción. So I just thought I would say that first, especially for those of you who are new to Buddhism. Entonces había pensado comentar esto, especialmente para aquellos que son nuevos en el budismo. Anyway, let's go ahead and talk a little bit about this idea of happiness. Entonces vamos a continuar y hablar un poco de esta idea de lo que es la felicidad. So you don't have to share what you meditated on, but I might ask you if you could share one part of it. No tenéis que compartir en lo que habéis estado meditando ahora, pero sí que os preguntaría algo sobre alguna parte de lo que habéis estado meditando ahora. And that was in regard to what you felt were the causes of your experience of happiness that you were thinking about. Y esto va en relación a en la meditación, cuáles son las causas que habéis pensado que eran las causas de vuestra felicidad.
And if you could kind of think about that in terms of how would you classify those causes? Y entonces, si pensáis en ello, en el sentido de cómo clasificaríais esas causas. Are they things that came from outside of yourself? ¿Hay cosas que venían de fuera de vosotros? Are they things that you generated within yourself? ¿Son cosas que generáis dentro de vosotros? Or something else? ¿O otra cosa distinta? So if anyone would like to share, just a few people, your own exploration of this topic. Entonces, si algunos pocos queréis explicar, ¿no? Vuestra experiencia, lo que habéis pensado sobre esto. Okay. Anyone would like to share what their own experience was? ¿Alguien quiere compartir cuál ha sido su propia experiencia? Yo tengo siempre un recuerdo de un momento de poder, de gran poder, de empowerment in myself. Mm-hmm. Sí, always has like a memory of feeling empowered. Sentirme fuerte. Feeling powerful. Okay. And does that seem to be then internal much more? Y esto parece que es algo interno, ¿no? Sí. So that's what brings you happiness. Okay. Entonces esto es lo que te trae la felicidad. Thank you. Pienso en eso cuando pienso en un momento feliz. See things about that when see things of a happy moment. Okay. Good. Good. Anyone else? ¿Alguien más? Sí. Mi momento ha sido cuando mi padre me enseñaba a andar en bicicleta. His moment was when his father was teaching him how to ride a bicycle. Con sensaciones de poder caminar, libertad, y era algo que lo estaba viviendo en mi interior, ¿no? With feelings of being able to walk and something he was feeling inside. Okay. Good. Gracias. Let me just ask one more. So from your perception, is that something more inside yourself or from something outside? Entonces, desde tu experiencia, ¿es algo que era externo a ti o interno? Interior. Okay. Gracias. What else? Anything from your own exploration? ¿Alguien más? ¿Algo sobre tu propia reflexión o exploración? It's okay if you don't want to share. También está bien si no quieres compartir. Okay. So it was interesting, the two people who did share, there is this, I think something that's very profound when we find happiness within ourselves. Es interesante, ¿no? Con las dos personas que han compartido, pues vemos que vemos algo que sentimos dentro de nosotros. One of the ways that I want to talk about happiness is first to distinguish this idea of happiness we get externally versus that is internal. Entonces, una de las cosas sobre las que quiero hablar en relación a la felicidad es esa distinción entre felicidad que viene del exterior y una felicidad que viene del interior. And some of you in the room may have been thinking about experiences where it was a lot due to external situation or circumstance. Y puede ser que algunos de vosotros hayáis estado pensando en situaciones en las cuales tenían mucho que ver las situaciones externas. Whereas some of you again, may have had something that was much more internally generated. Mientras que otros de vosotros podéis haber estado pensando en experiencias que tenían que ver más con algo que generábamos desde dentro. And the Buddha says that certainly we can get happiness from either of those causes. Y el budismo dice que no podemos conseguir la felicidad de ninguna de estas dos maneras. But if we examine, as we did, and explore this further, we can see that we have an ability to get deeper and more lasting happiness from within. You say that we can? If we examine, we see that we can actually get deeper, more lasting happiness from within. He dicho mal lo anterior. O sea, que podemos conseguir la felicidad tanto desde fuera como desde dentro, pero que desde dentro podemos conseguir una felicidad más profunda. And it's interesting, when we examine our world, nonetheless, particularly in Western culture, we tend to put a lot of importance on what's external. Y entonces es interesante ver cómo, especialmente en este mundo occidental, tendemos a poner mayor énfasis en lo externo. Our happiness in life, we feel, is often dictated by the things we have in our life. Y nuestra felicidad en nuestra vida habitualmente está dictaminada por las cosas que tenemos en nuestra vida.
our possessions, our home, or the people that we have in our lives. Nuestras posesiones, nuestra casa, la gente que tenemos en nuestra vida. And there's a problem with relying upon those things. Y hay un problema en basarnos solo en estas cosas. What is the problem? ¿Cuál es el problema? Anyone? Si las perdemos, ya somos felices. If we lose them, then we are not happy. Okay. So this is part of it, is that we definitely have the potential to lose those things in our lives. There's nothing fixed about them. Entonces, ese hecho está ahí, ¿no? Que tenemos el potencial de perder esas cosas. No hay nada que vaya a ser algo fijo para siempre. Other problems with these external sources of happiness. ¿Algún otro problema con estas fuentes externas de la felicidad? Que no están en nuestras manos. But it's not in our hands, in our control. No lo Yes. podemos controlar. This is a big part of it. There's a lot of uncertainty with these things. Y este es un gran problema. Hay mucha incertidumbre con estas cosas. You know, sometimes we get them, sometimes we don't. A veces las conseguimos, a veces no. Yeah. And I think we can even say that sometimes they satisfy to some degree and sometimes they don't. Y también hay veces que nos satisfacen hasta cierto grado y otras veces no. There are many people in the world who have a lot of things in their life, Hay mucha gente en el mundo que tiene muchísimas cosas en su vida, but they're still fundamentally dissatisfied. pero de manera última, bueno, ellos también están insatisfechos, ¿no? Aunque tienen todo eso. They always want something more. They always want better. Siempre quieren algo más, algo mejor. Yeah. So we see that those external things are not a reliable source of our happiness. Entonces podemos ver cómo estas cosas externas no son una fuente fiable de nuestra felicidad. Nice to have, but we just have to make sure that we don't place all of our importance upon them. Está bien tenerlas, pero tenemos que asegurarnos de no poner toda nuestra importancia en ellos. Whereas if some of you have gone to countries where there are not a lot of wealth, such as India or Nepal, Y algunos de vosotros que quizás hayáis estado en países en los cuales no hay mucha riqueza, como India o Nepal, or Africa, many parts of Africa, o África, muchos lugares en África, we can see that there is a joy and a happiness within people that doesn't depend upon external situations. podemos ver cómo hay una alegría, y la gente allí tiene una alegría que no depende tanto de las situaciones y condiciones externas. So this is why His Holiness the Dalai Lama always emphasizes the importance of our own minds in this experience of happiness. Y esta es la razón por la cual Su Santidad el Dalai Lama siempre enfatiza el hecho de la importancia que tiene nuestra mente para conseguir ese bienestar. What's on the outside can be a condition for happiness arising, but it's mostly dependent upon our own minds. Lo externo puede ser una condición, pero la mayor parte depende de nuestra propia mente. Again, many of you in the room, I'm sure, have gone through grief when you've lost somebody dear to you or a pet that was dear to you. Y seguro que la mayor parte de vosotros habéis sentido tristeza por perder a una persona o a una mascota que era querida para vosotros. And you know that when the mind is very heavy with that grief, it's very hard to enjoy these things in our lives. Y sabéis cómo cuando tu mente está, se siente muy pesada, ¿no? Están sufriendo esa tristeza, pues es muy difícil disfrutar de esas cosas pequeñas de la vida. The food doesn't taste as good, or the music doesn't sound as nice. La comida no sabe tan bien, la música no suena tan bien. So the music and the food haven't changed. Entonces la comida y la música no han cambiado. What has changed is our own mind. Lo que ha cambiado es nuestra propia mente. You know? And we also have the opposite experience, where something outside of us might get really difficult or bad. Y también tenemos la experiencia opuesta, ¿no? Que hay algo externo que de repente es muy difícil, ¿no? Hay un problema. Because inside we're still quite happy, we're not as bothered as much. Pero sin embargo, como por dentro estamos bastante felices, pues eso no nos molesta tanto. So once more, this points to the primacy, the importance of the mind. Entonces esto apunta o indica la importancia que tiene nuestra mente. So the mind is the Buddha's expertise. That's where his expertise lies. Entonces el área en la cual el budismo es algo experto, no sé si está bien traducido. Un área en la que el budismo tiene mucha experiencia es en relación a la mente, ¿no? Es el área, no sé. El área mental.
And so the fundamental teaching of Buddhism is that we work with our minds rather than changing the external situation. Entonces, el enfoque fundamental del budismo es que trabajamos con nuestra propia mente en lugar de intentar cambiar las cosas externas. Which again doesn't mean that we don't do anything to change the external situation. Pero también esto no significa que no hagamos nada para cambiar las situaciones externas. If we can, that's fine. Si podemos, eso está muy bien. But if we can't, then we have to change our minds, of course. Pero si no podemos, entonces tenemos que cambiar nuestra mente, por supuesto. And the work that we do in our minds will be much more lasting than trying to change something on the outside. Y el trabajo que hagamos en nuestra mente va a ser algo que dure mucho más que si cambiamos algo externo. I'll just say a bit more about this and then go on to the next subject. Entonces voy a hablar un poquito más sobre esto y luego ya pasamos al siguiente tema. And in the United States, at least, there's a lot of emphasis on having everything perfect in your life. En los Estados Unidos hay muchísimo énfasis en tener todo perfecto, todo el externo perfecto, ¿no? Para tu vida. And you want to have the perfect appearance and the perfect house and the perfect job. Entonces tienes que tener la apariencia perfecta, la casa perfecta, el trabajo perfecto. And the perfect partner and the perfect, everything kind of exactly in place. La pareja perfecta, todo perfecto, todo que encaje perfectamente. And this is an almost impossible idea. Esta es una idea que es casi imposible. Because even if you get things to where they seem like they're somewhat right, Porque incluso si consigues tener las cosas así que parece que están más o menos bien, again, things can change. las cosas pueden cambiar. All of a sudden you fall out of love with that partner who was so perfect. De repente ya no estás enamorado de esa pareja que parecía tan perfecta. Or the house starts having problems, has leaks or damage. O la casa empieza a tener problemas, como goteras, o se rompe algo. Or somebody becomes your boss at work and you don't like working for them. O alguien cambia tu jefe, ¿no? Y no te gusta trabajar para esa persona. Or your perfect children grow up and you're not so perfect. O tus hijos perfectos crecen y ya no son tan perfectos ya nunca más. So again, all of this points to the importance of working with our minds. Entonces todo esto indica la importancia de trabajar con nuestra propia mente. So let's talk about what we mean by mind in Buddhism. Entonces vamos a hablar de a qué nos referimos con mente, con la palabra mente en el budismo. And just so you know, His Holiness the Dalai Lama spends a lot of time talking with Western scientists about the mind. Y su santidad Dalai Lama dedica mucho tiempo a hablar con científicos occidentales sobre la mente. Traditionally, Western science has had a very different view than Buddhism of what mind is. Y el enfoque occidental es muy distinto, ¿no? de la visión que hay en el budismo sobre la mente. But through a lot of the dialogue that's been happening, it seems that they're coming closer to some extent. Y a través del diálogo que ha estado tomando lugar, sucediendo, se ve que hay muchos puntos en los cuales tienen puntos de vista en común. But the more traditional scientific view of mind is that mind was arising from the nervous system in the brain. Y el enfoque más tradicional de la ciencia occidental es que la mente surge del funcionamiento del cerebro. And again, we use these terms mind, consciousness, awareness to be referring to the same thing. Y utilizamos distintos términos como mente, consciencia, para referirnos a esa experiencia, a esa mente. But the view of Western science that's called materialism said that this phenomenon called mind arises from the brain. Y el punto de vista materialista científico dice que la mente surge del cerebro. Particularly from all of the electrochemical processes that are going on in your brain. Y particularmente de ese proceso electroquímico que sucede en el cerebro. They even use the term traditionally of it's a co-emergent property. Y utilizan el término que es una propiedad coemergente. Kind of the same way that if you take 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. De la misma manera que si coges 2 moléculas de hidrógeno y una de hidrógeno y 2 de oxígeno. And these are both gases, correct? Que son gases. And if you take those 3 molecules and you combine them together, you get something that is liquid. Y si coges esas 3 moléculas y las combinas en una, juntas, esos 3 gases se convierten en líquido. So that liquidity, that water, is an emergent property from the combining of these 3 gas molecules.
Y ese líquido es una propiedad coemergente de combinar esas tres moléculas gaseosas. So traditionally Western science has said that this thing we call mind or consciousness is just arising from all of the activity going on in our brains. Entonces el punto de vista tradicional, materialista, científico, occidental, decía que la mente es simplemente algo que surge de ese funcionamiento de esas propiedades electroquímicas del cerebro. What is the major consequence of thinking that is what mind is? Entonces, ¿cuál es la consecuencia principal de pensar que eso es lo que es la mente? What happens when all of that stops? ¿Qué sucede cuando todo eso cesa? Finito. I don't know if that's Spanish or Italian. I know it's not Italian. Es español o italiano. No hablo italiano. So at that point when all of the electrochemical processes stop, mind would cease. Entonces, en ese momento en el cual cesan los procesos electroquímicos, la mente cesa. And of course it would also mean that everything that is going on in the mind would depend entirely upon what's happening in the gray matter of the brain. Entonces, esto también significaría que todo lo que se experimenta en la mente depende de lo que sucede en la materia gris del cerebro. So we would say then our happiness in a Western science view is dependent upon our brains. Entonces, según el punto de vista de la ciencia occidental, nuestra felicidad depende de lo que sucede en el cerebro. So let's talk about the Buddhist view that's different than that. Entonces vamos a hablar del punto de vista budista que es distinto de ese. The first thing to understand is that Buddhism does not deny that there's some interdependence between mind and the brain. Entonces lo primero es decir que el budismo no niega que haya una interdependencia entre la mente y el cerebro. And of course, this is also something that Western science is beginning to see through their own investigation. Y esto es algo que también la ciencia occidental está comprobando a través de sus propias investigaciones. That it's not just cause and effect in terms of the brain causing the mind, the effect. Es el hecho de que no se trata simplemente de causa y efecto, en el cual el cerebro es la causa y la mente es el efecto. But there's also this circular phenomenon of the mind changing the brain, causing the brain to change. Sino que también es el proceso circular de que la mente causa que el cerebro cambie. This is this phenomenon that they've come to call neuroplasticity. Y este es el fenómeno que se llama neuroplasticidad. And this is what they've observed, is that as you change your thoughts and mind, it changes the contents of your brain physically. Y es el hecho de que se ha observado que si tú cambias tus procesos mentales, tus pensamientos y tu mente, eso tiene un efecto que cambia la estructura de tu cerebro. There are different synapses and wiring of the brain in a sense that occur. Y entonces hay cambios a nivel de la sinapsis y como el cableado del cerebro, las conexiones neuronales. And this is true at all ages, not just when one is young. Y esto sucede a cualquier edad, no simplemente cuando uno es joven. So when Western science seems to be finding that there is something, another phenomenon that is called mind that is not equivalent to the brain. Entonces la ciencia occidental está descubriendo que hay otro fenómeno que es la mente que no es equivalente al cerebro. And this is what Buddhism has held since the Buddha taught this many years ago. Y esto es lo que el budismo sostiene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que lo enseñó el Buda. So in Buddhism we define mind in a very specific way. Entonces en el budismo se define la mente de una manera muy específica. And Buddhism is very much about defining everything, being very precise. El budismo trata mucho de definir todo de manera muy precisa. And the way that we define mind is in terms of two elements. Entonces la manera de definir la mente es en base a dos elementos. We talk first about its nature. Lo primero se habla de su naturaleza And kind of what is it about in terms of the substance of it. y en relación a de qué se trata, ¿no? De qué sustancia está hecha. But then we also have to talk about it in terms of its function. Pero también se habla de ello, de la mente, en relación a su función. Before I give the definition of mind, I'll give you an example. Y antes de dar la definición de la mente, os voy a dar un ejemplo. So, fire. Por ejemplo, el fuego. Fire is defined in Buddhism as that which is warm, which is its nature, or hot, heat. Entonces en el budismo se define el fuego como aquello que es cálido, ¿no? Que es caliente, que su naturaleza es caliente. So that's its nature. Its function is to burn.
Y entonces esa es su naturaleza y la función es quemar. So, just gives an example to show how we'll talk about mind now. Entonces esto nos da un ejemplo para entender cómo vamos a hablar de la mente ahora. So the first thing in terms of the nature of mind is that it has a nature of clarity or luminosity. Entonces el primer punto es la naturaleza de la mente, que se dice que tiene la naturaleza de claridad, de luminosidad. So before we go to the function, let's talk a little bit about what this means, clarity. Entonces antes de ver la función vamos a hablar a qué nos referimos con este término de claridad. The first thing to understand is that by that definition of clarity, we mean that the mind is not physical. Entonces lo primero que vemos con esta definición de la mente que es claridad, vemos que la mente no es física. That it is a phenomenon that arises from its own causes and conditions. Y que es un fenómeno que surge debido a sus propias causas y condiciones. And it is not then equivalent to physical matter, to the brain. Y que no es equivalente a la materia física del cerebro. When we talk about it being kind of luminous as well, having that nature of luminosity, it's a bit like it has a sort of mirror-like quality. Y cuando hablamos de la luminosidad, aparte de la claridad, quiere decir que tiene una naturaleza similar a un espejo. Just as when you put something in front of a mirror, it is illuminated in the mirror. De la misma manera que cuando ponemos algo enfrente de un espejo, ese objeto se ve iluminado en el espejo. In the same way, when something appears to the mind, it is reflected or illuminated in the mind. De la misma manera, cuando algo aparece ante la mente, se ve reflejado, iluminado en la mente. So there are many things that can appear to the mind, not just those things that are physical. Entonces hay muchas cosas que pueden aparecer en la mente, no solo cosas físicas. So this luminous quality of the mind also can know thoughts. Sino que esta claridad luminosa puede también conocer pensamientos. That can also appear to the mind. Esto puede también aparecer ante la mente. So this starts to go then into the function of the mind. Y esto también podemos hablar también de la función de la mente. And the function of the mind is to know, Y la función de la mente es conocer, to be aware. ser consciente. And so this speaks to the idea that mind isn't just like space, which is also not material. Y esto también nos lleva a la idea de que la mente es algo no material, But mind has this very specific function, which is to know phenomena, to know things. sino que la mente tiene esa función que es conocer los fenómenos, conocer cosas. So it's important to have some understanding of what we mean by mind, because, as I said, we're going to talk about mind as being the source of our happiness. Entonces es importante conocer a qué nos referimos cuando hablamos de la mente, porque vamos a hablar de cómo conseguimos esa felicidad en nuestra mente. So this is where we start to talk about the potential of the mind. Y entonces esto nos lleva a hablar del potencial de nuestra mente. So if we talked about mind being equivalent to the brain, there would be a limited potential to the mind. Entonces si pensamos que la mente es equivalente o es lo mismo que el cerebro, entonces el potencial de la mente estaría limitado. Even the smartest person that ever lived, I don't know who that is, Incluso la persona más lista, inteligente que ha existido, que no sé ni siquiera quién es, still was limited in what they could know. tendría límites, ¿no? En relación a cuánto podría conocer. Saber. And so that speaks again to the fact that in terms of the physical dimensions of the mind, there is some limitation, the physical limitations of the brain. Entonces, en este sentido, la mente estaría limitada por las limitaciones físicas del cerebro. But the Buddha says that there is this phenomenon called mind that actually can know so much more than what the brain is capable of knowing. Pero en el budismo se dice que la mente tiene la capacidad de conocer muchísimo más de lo que es capaz de conocer el cerebro. So the mind has this potential to be able to actually be omniscient. Entonces, de hecho, la mente tiene el potencial de ser omnisciente. So what I want to do to talk about this is to give an example that will hopefully elucidate this. Entonces, lo que quiero hacer es dar un ejemplo ahora que espero que pueda explicar esto. Is this close? Is that how you do that? Yeah. Okay. So this is my example, a glass of water. Entonces, este es mi ejemplo, un vaso de agua. Okay, so we can see that when the glass of water is as it is now, that it is clear, just like the mind.
Entonces podemos ver que cuando el vaso está así, pues está claro, como la mente. So there is nothing that is obscuring it. Entonces no hay nada que pueda oscurecerlo. What the Buddha says is that this is our fundamental nature of the mind, is this clarity, this purity. Entonces lo que dice Buda es que esta es la naturaleza de nuestra mente, esta claridad, esta pureza. And so in a sense, if we compare this to the mind, we can see that there's a potential for anything then to be reflected in this. Y entonces si hablamos de percepción de la mente de acuerdo al budismo y en relación a cuando la mente se parece a esto, podríamos decir que tiene el potencial de reflejar cualquier cosa. But if I were to go outside and find some dirt, or even go to that plant right there and get some dirt, Pero si me fuese afuera y encontrar algo de tierra o acercarme a esa planta y coger algo de tierra and I were to put it into the water and stir it up, y lo pusiera dentro del agua y lo mezclara, what would happen to that clarity? ¿qué pasaría con esa claridad? What would happen? ¿Qué pasaría? It's no longer present, right? Ya no estaría ahí. So we could say again, the water would become opaque, you couldn't see through it, Entonces el agua se volvería opaca, no puedes ver a través de ella, you wouldn't be able to see things on the other side of the glass and so on. no podrías ver lo que está al otro lado del vaso, etc. It would block you from having that pure awareness. Te bloquearía en esa experiencia de esa pureza, de esa consciencia pura. So this is what our minds are like currently. We're like the dirty glass of water, Entonces, así es como está nuestra mente ahora. Somos como un vaso sucio de agua. that we have things in our mind that are obscuring us from knowing this natural purity. Y tenemos cosas en nuestra mente que oscurecen esa capacidad de experimentar esa pureza, esa claridad natural. But the Buddhist path is essentially one of trying to become aware that this impurity is there in our minds, Entonces, el camino budista es ser conscientes de que existen esas impurezas en nuestra mente. and I'll talk about those impurities shortly. Y dentro de poco voy a hablar de esas impurezas. We become aware of it, and then we do what we can to remove it. Simplemente nos volvemos conscientes de esas impurezas y hacemos lo que podemos para quitarlas. Just like if I wanted to see the clarity of the water return after I put the dirt in it, I would have to purify it. De la misma manera que si quisiera volver a tener el agua clara y pura, tendría que filtrar, ¿no? Purificar ese agua. Yeah, I would have to run it through a very fine filter to be able to remove all the dirt and to have the natural purity of the water return. Tendríamos que hacerla pasar por un filtro muy fino para quitar toda esa tierra y volver a tener la claridad, la pureza del agua pura. So the first thing to understand from a Buddhist point of view, though, is that it's not like we started with a pure glass of water to begin with, a clean mind to begin with. Entonces, uno de los puntos también importantes es pensar que en el budismo no se dice que hemos empezado con una mente pura, clara, But rather that we do have that pure nature that has always had some impurity in it. sino que tenemos esa pureza, esa naturaleza pura que siempre ha tenido esas impurezas. But the impurity is not the nature of the water, and the dirt is not the nature of the water. The impurity is not the nature of the mind. Pero esa impureza, ese barro, no es la naturaleza del agua. Las impurezas no son la naturaleza de nuestra mente. That we can actually remove the impurities of the mind just as we can remove the dirt from the water. Y podemos quitar esas impurezas de nuestra mente de la misma manera que podemos quitar el barro del agua. But it begins with an understanding that there is this fundamental purity to start with. Pero comenzamos desde esa comprensión de que tenemos esa naturaleza pura, esa claridad, esa es la naturaleza de nuestra mente. That the dirty glass has the potential to be clear water. De que ese vaso de agua sucia tiene el potencial de ser un vaso de agua limpia. So this is the same with our minds. Our minds have this fundamental potential to be completely pure and clear. Entonces es lo mismo con nuestra mente, que nuestra mente tiene ese potencial de volverse de manera fundamental, de manifestar esa naturaleza pura. And to be free of all of the impurities in the mind. Y de ser libre totalmente de esas impurezas de la mente. But we have to have some confidence that there is this fundamental purity to begin with. Pero tenemos que tener esa confianza en que tenemos esa naturaleza pura en nuestra mente, para empezar. So then you may say, well, what does this all have to do with happiness? Entonces podemos pensar, ¿y todo esto qué tiene que ver con la felicidad? So
when we start talking about these impurities, we begin to then see that they are the causes of what we would call our unhappiness. Entonces, cuando empezamos a hablar de estas impurezas, podemos ver cómo son las causas de aquello que llamamos infelicidad. These are the states of mind that keep us in an experience of never being truly satisfied. Y estas son las cosas que hacen que nuestra mente nunca esté, que nosotros nunca estemos totalmente satisfechos. Whereas those things that actually bring true happiness are kind of in harmony with the clarity of the mind. Y mientras que esas cosas que nos hacen experimentar esa felicidad están en armonía con la claridad de la mente. So once more, this points to the reality that what we develop within our own minds is the most important type of happiness to experience. Y esto nos indica que aquello que desarrollamos en nuestra mente es lo más importante, ¿no? Lo que más influye en nuestra felicidad. And to do what we can to avoid the negative states of mind that are impurities blocking that happiness. Y podemos intentar al máximo posible evitar todas esas actitudes negativas de la mente que bloquean experimentar esa naturaleza clara de la mente. So when we talk about spiritual practice in Buddhism, we are talking about doing two essential things. Entonces, cuando hablamos de la práctica budista, hablamos de dos cosas esenciales. And this is a lot of what I'll be discussing in the course this weekend. Y esto es, hablaré mucho sobre esto en el curso de fin de semana. Essentially what we are trying to do is, first of all, to diminish and eventually eliminate what we call those negative states or impurities. Entonces, por un lado, vamos a trabajar con eliminar, reducir, eliminar esos estados negativos o impurezas de la mente. And a lot of these we already know from our experience. Y mucho de esto ya lo sabemos en base a nuestra experiencia. And there are things like anger, greed, jealousy, ignorance. Como el enfado, la avaricia, los celos, la ignorancia. On the other side, we have to develop and cultivate those things that are positive qualities. Y por otro lado, tenemos que cultivar y aumentar esas cualidades positivas. These positive states that bring about greater well-being. Estos estados mentales que nos hacen experimentar un bienestar mayor. Which again are completely in harmony with the nature of the mind. Y que están en armonía total con la naturaleza de nuestra mente. And these are things like love, kindness, compassion, wisdom. Y estas son cosas como el amor, la amabilidad, la compasión, la sabiduría. So, this concept of working with diminishing what is negative and developing what is positive is rooted in the idea of cause and effect. Entonces, este hecho de trabajar eliminando o disminuyendo lo que es negativo y cultivando, desarrollando lo que es positivo, is rooted in the idea of cause and effect. Está en relación con la idea de causa y efecto. So remember at the beginning I was asking you to think about the causes of your happiness when you were reflecting on that. Entonces recordad que al principio os estaba preguntando sobre las causas de vuestra felicidad, de pensar cuáles sean las causas. And as was shared by some of you, we did see that there's a greater importance of the internal causes of our happiness. Entonces hemos visto como algunos de vosotros habéis pensado como mucho tiene que ver con las causas internas de nuestra felicidad. The internal causes are those more positive ways of thinking and looking at the world and so on. Y esas causas internas de felicidad son modos o actitudes de pensar positivas, de pensar y de cómo miramos al mundo. Whereas why we have a lot of unhappiness in our lives and dissatisfaction in our lives is because we're thinking in more negative ways. Y cuando tenemos más infelicidad o insatisfacción en nuestras vidas es porque estamos pensando de maneras más negativas. This might sound extremely simple, but it's a very profound concept. Y esto puede sonar como algo extremadamente simple, pero es algo muy, muy profundo. Because it gets to the essential teaching of the Buddha that involves the principle of karma. Porque va en relación con uno de los principios de los que hablaba Buda, que es el concepto del karma. So I think most of us in the room have heard this term karma. Yo creo que la mayoría de nosotros en la habitación hemos oído la palabra karma. Now, it's an Eastern term that comes from the Sanskrit language. Es un término oriental que viene del lenguaje sánscrito. But it's something that we've adopted very easily in the West. Pero es algo que hemos adoptado con mucha facilidad en Occidente.
But let's take a look at it to make sure we have the right understanding of that concept. Entonces vamos a analizarlo para asegurarnos de que tenemos una comprensión adecuada de lo que es ese concepto. And then to remind ourselves again that it's not so that we either believe in karma or we don't, Y recordamos que no se trata de si creemos en el karma o no creemos, but rather if you hear these teachings tonight and this sounds like something you could make into your working hypothesis, then you can do that, you can try that. sino que si escuchas hoy y ves que puede convertirse en una hipótesis válida, pues entonces lo analizas y ves si lo puedes aplicar, ¿no? And essentially, karma is referring to this law of cause and effect. Y en esencia al karma, nos referimos al karma como simplemente causa y efecto. This is a big thing in Buddhism. Y este es un gran tema en el budismo. The Buddha has, a lot of, he's very invested in cause and effect. Very invested, I don't know, it doesn't translate so well. It's okay. Porque el Buda le da mucha importancia, ¿no?, a este tema, causa y efecto. So in the material world, we have a lot of confidence in cause and effect, right? Entonces, en el mundo material tenemos mucha confianza en la causa y efecto. We know, for example, that if you want to have a beautiful vegetable garden at the end of the summer, you have to create the causes for them. Por ejemplo, sabemos que si queremos tener una huerta de verduras muy bonita al final del verano, pues tenemos que crear las causas para ello antes. Right? You don't just sit there and look at your dirt and expect all the vegetables to grow. No te sientas ahí mirando a la tierra simplemente esperando a que surjan todos esos vegetales. We know that we have to do things to put nutrients in the soil. Sabemos que tenemos que añadir abono, nutrientes en la tierra. And then we have to plant the actual seeds for those vegetables. Y luego tenemos que plantar las semillas para esas verduras. And we have to tend to it through the growing season, make sure it gets lots of water and sunlight. Y mientras van creciendo tenemos que atenderlas, cuidarlas, asegurarnos que tienen suficiente agua, luz solar. We have to do everything we can to make sure that we create the causes for that effect. Tenemos que asegurarnos lo mejor que podamos para crear las causas para luego que surja ese efecto. We know this for a fact. Y esto lo sabemos mucho. So when we start talking about karma as part of the law of cause and effect, we're simply talking about it in relation to the experiences of beings. Y cuando hablamos del karma, en relación a la causa y efecto, simplemente estamos hablando de la experiencia de los seres. But it follows very, very similar kind of rules and laws. Pero simplemente sigue unas reglas o leyes muy similares. Which is that if we want a particular effect, we do have to create the causes for that. Y simplemente es que si queremos experimentar un efecto en concreto, simplemente tenemos que crear las causas para ello. And the causes, if properly tended to, will bring about that specific effect. Y las causas, si están ahí de manera adecuada, van a dar lugar a ese efecto concreto. Just like we also know that if you were to take an avocado seed and plant it in the ground, you wouldn't get an apple tree. De la misma manera que si coges una semilla de aguacate y la plantas, no te va a salir una manzana. So the apple seed looks very different from an avocado seed. La semilla de manzana es muy distinta de una semilla de aguacate. So it would be hard to make a mistake. Ahí es difícil cometer un error. And you would be shocked if you put the avocado seed in and an apple tree came up. Y te llevarías una sorpresa si plantas una semilla de manzana y surge un aguacate. Or vice versa. O al revés. So we, again, this is the same thing with regard to karma. Karma is very specific in terms of the results we get from particular causes. Entonces el karma es lo mismo. Conseguimos resultados concretos dependiendo de causas específicas. So again, if we talk about this as a hypothesis, the Buddha is saying that there is a specific relationship between the causes we create in our lives and what we experience. Entonces, si tomamos esto como una hipótesis válida, el Buda dijo que The causes that we create in our lives and the experiences we have. Que hay una relación totalmente directa entre las causas que creamos en nuestra vida y los resultados que experimentamos. And this is why we once more need to pay attention to the mind, because this is all happening within the sphere of the mind.
Y esta es la razón por la cual tenemos que prestar atención a nuestra mente, porque todo esto está sucediendo en la esfera de nuestra mente. It is mind involved in creating the causes. It is mind that experiences the results. Es la mente la cual, lo que está involucrado en crear esas cosas es la mente, y es la mente la que experimenta esos resultados. So, again, this is how we would adopt this in terms of a working hypothesis, to say, I will then pay attention to what I'm doing with my mind. Entonces, si trabajamos con esto como una hipótesis, lo hacemos de la siguiente manera, que es observar nuestra mente. To see what the Buddha says are the causes of happiness. Entonces ver lo que el Buda dice, cuáles son las causas de la felicidad. And then see if I get the results and more happiness by virtue of practicing them. Y entonces ver si consigo esos resultados de más felicidad, ¿no? Por haber creado esas causas. And at the same time, we would also want to know the causes of more suffering and dissatisfaction. Y a la vez también queremos saber cuáles son las causas de sufrir más o de tener más insatisfacción. So that we stop creating those causes and see if we experience less dissatisfaction and suffering. Y entonces paramos de generar, de crear esas causas y analizamos si en efecto experimentamos menos sufrimiento y menos insatisfacción. And this is what Venerable Rupina means when she says that we would adopt this as a working hypothesis. Y a esto se refiere Venerable Robina cuando dice que para ella trabaja con esta enseñanza como si fuese tratándola como una hipótesis válida. Now, to some degree, we have to have the same caution we have with physical cause and effect when we start working with the mind. Y tenemos que tener el mismo cuidado cuando trabajamos con la ley de causa y efecto en la mente, de la misma manera que tenemos cuidado cuando lo hacemos con el mundo físico, material. Just like you don't expect that vegetable garden to be there the very next day after you plant the seeds. Entonces, de la misma manera que no esperamos, cuando plantamos una semilla, no esperamos al día siguiente tener ya la planta. You also don't expect all the causes or the results of happiness to arise from just the initial action of doing something that is a cause of that. Entonces, de la misma manera no tenemos la expectativa de experimentar ese resultado de felicidad simplemente por haber comenzado, ¿no? Haberse hecho el ejercicio inicial de crear una causa de felicidad. It takes a more concerted effort, continuing to do these actions again and again and again to get the results. Sino que exige un esfuerzo continuo de crear una y otra vez esas causas de bienestar para poder experimentar el resultado. But nonetheless, we can see that there is a quite immediate effect from adopting these more positive states of mind. Sin embargo, podemos observar que hay un efecto inmediato cuando adoptamos este tipo de actitudes positivas mentales. So while the Buddha is saying if we practice compassion and love and generosity, we will get more happiness in the long term. Entonces, el Buda dice que si practicamos compasión, generosidad, amabilidad en nuestra vida diaria, vamos a tener una felicidad a largo plazo. We know that those also are emotions that feel very good for us to have in our minds. Y también sabemos que estas son emociones que sienten muy bien, ¿no? Cuando las tenemos en nuestra mente. That we feel very good when we are sharing our love with others, being very concerned about them and so on. Y nos sentimos muy bien cuando compartimos nuestro afecto con los demás, etc. And the connection that we have with others with these positive states is a reward in and of itself. Y esa conexión que tenemos con los demás es, de alguna manera ya es una recompensa que tenemos por sí misma, ¿no? And we can say the same thing for the negative states. Y podemos decir lo mismo con los estados mentales negativos. The Buddha says that those negative thoughts and behavior, in the long term, they will bring more suffering. El Buda dice que esos estados mentales negativos a largo plazo van a acarrearnos más sufrimiento. But we know in the moment those states don't feel very good in our minds either. Y también sabemos que por nuestra propia experiencia, como esos estados mentales negativos, en el mismo momento en el que los tenemos, nos sentimos mal, ¿no? Cuando los tenemos. Is there anybody in the room who enjoys being angry? ¿Alguien en la habitación disfruta de cuando está enfadado? Does it feel good to be angry? ¿Se siente bien uno cuando está enfadado? No, the mind feels very confused, very tight. La mente se siente mucha confusión, ¿no? Está muy tensa.
Even physically we don't feel so good, all the adrenaline's rushing. Incluso a nivel físico uno no se siente bien, ¿no? Hay mucha adrenalina corriendo. In fact, we feel so much better when we've gotten away from an angry situation and have calmed down. De hecho, nos sentimos mucho mejor cuando salimos de estar enfadados y nos calmamos. So we already have an indication that this idea of positive and negative states bringing about certain results is true. Entonces, de alguna manera ya tenemos ciertos señales, cierta experiencia en el hecho de que estos estados negativos tienen un efecto, ¿no? Por sí mismos. And we can even see it in a lot of people who have practiced this idea in their lives for a long time. Y podemos ver cómo hay gente que ha estado practicando esto y ha estado practicándolo mucho tiempo, ¿no? Y podemos ver el efecto que tiene. And certainly there are examples in Buddhism, such as His Holiness the Dalai Lama. Y hay ejemplos en el budismo, por ejemplo, en su santidad Dalai Lama. But there are many other examples, such as Gandhi or Mother Teresa, many people in the world. Y hay muchos otros ejemplos como Gandhi o la Madre Teresa, muchos otros ejemplos en el mundo. But when we see people like that, we can trust that what they have done with their minds has made them into better people. Y cuando vemos personas como estas, podemos sentir que el trabajo que han hecho con su propia mente les ha hecho convertirse en mejores personas. They are people that are more fundamentally happy because they have learned this essential truth. Y son personas que son fundamentalmente felices porque han hecho ese trabajo. They have learned how to be patient and kind in regard to whatever is happening, rather than angry and hateful and so on. Y son personas que han aprendido a ser más pacientes y a estar más felices ante situaciones difíciles en lugar de enfadarse, etc. Do we need to take a break tonight? I wasn't sure. No, it's okay. All right. Everyone is okay with going on for a little bit? Todo el mundo está de acuerdo en que sigamos. So, any questions up to this point in terms of what I've talked about? ¿Alguna pregunta en relación a esto, a lo que he estado hablando? Does this make some sense? Because what I would like to do now then, if no one has any questions, is to share an example. ¿Tiene sentido esto? Lo que me gustaría es compartir un ejemplo. Because we may have this idea, well, okay, you're talking about the Dalai Lama, you're talking about these great beings, how could I practice that way? Entonces, vale, estás hablando del Dalai Lama, estos grandes seres, pero bueno, ¿cómo puedo yo practicar de esa manera? And so I'm going to talk about somebody who was not the Dalai Lama. Entonces, me gustaría hablar de una persona que no es el Dalai Lama, But obviously as somebody who has practiced Buddhism. pero es alguien que obviamente ha practicado el budismo. And this is a man whose name is Dr. Tenzin Chodak. Y este es una persona, un hombre que se llama el doctor Tenzin Chodak. He's a Tibetan man who was imprisoned in occupied Tibet for 21 years. Y esta es una persona que estuvo en prisión durante 21 años en Tíbet, ocupado por los chinos. He was tortured almost daily for 17 of those 21 years. Y de esos 21 años, durante 17 de esos 21 años, fue torturado diariamente. So he suffered great physical hardship. Y sufrió unas dificultades, dolor físico increíble. But what they found is when he came out of that experience, he had none of what's called PTSD, post-traumatic stress, what's PTSD? Disorder. Y cuando salió de esa situación, no tenía estrés postraumático. Yeah. So everyone's heard of this. This happens a lot with war, with people who are in combat situations. Pues habéis oído hablar de esta enfermedad, ¿no? Cuando hay gente que tiene este síndrome de estrés postraumático, ¿no? Cuando ha pasado por una guerra o algo así muy terrible. Or even people who've had just one encounter that was violent with an offender. O que le pasa también a personas que han tenido un encuentro muy violento con una persona violenta. Here's someone who almost every day for 17 years was being tortured and didn't have any signs of this. Y entonces esta es una persona que durante 17 años sufrió eso cada día, esa tortura, y cuando salió no tenía para nada ningún tipo de ese estrés.
So there was actually an article in the Harvard Medical Journal about Dr. Chodak. Y la revista médica de Harvard había un artículo sobre el doctor Tenzin Chodak. And in this article, he shared 4 things that were essential to his mental stability through this time in prison. Y en este artículo el doctor Tenzin Chodak compartía 4 cosas que decía que eran esenciales, que le habían ayudado durante esa situación. So why I'm sharing these 4 things with you is because I think they give some elucidation to everything else I've talked about. Y la razón por la cual quiero compartir estos 4 puntos es porque explican de alguna manera, ¿no? Son ejemplos sobre todo lo que hemos estado hablando antes. I mean, I certainly hope that no one in the room ever has to experience 21 years in prison. Espero de verdad que ninguno de los que estamos aquí tenga que experimentar 21 años en prisión. And much less 17 years of being tortured. Y mucho menos 17 años de torturas. But we all have things we deal with in our life that we can apply these same principles. Pero todos tenemos cosas en nuestras vidas en las cuales podemos aplicar estos principios. And these are speaking to how do we work with our minds to create the causes for happiness and avoid the causes for suffering. Y estas cosas tratan de ver cómo podemos desarrollar nuestra felicidad, desarrollar cosas que nos ayuden a experimentar esa felicidad y trabajar con aquellas, dejar ir, eliminar esas causas de sufrimiento. So the very first thing that he learned of these 4 is we must endeavor to see every situation in a larger context. El primer punto era que tenemos que tratar de ver cada situación en la que estemos en un contexto más amplio. So there's a couple of ways to understand this larger context. Entonces hay 2 maneras de entender este concepto como un concepto más amplio. The first thing is to understand that when we have a lot of these negative states of mind, the mind becomes very, very small. Entonces, el primer punto en relación a este contexto más amplio es que cuando estamos experimentando un problema, la mente se vuelve muy, muy pequeña. His Holiness the Dalai Lama uses the example of when you make a fist, but there's like a small hole there. You can maybe see that there's a little bit of light through there. Entonces, su santidad el Dalai Lama pone habitualmente este ejemplo de cuando pones la mano así, dejando un hueco en el medio, entonces puedes ver algo de luz, ¿no? A través. So if the mind is that narrow, is that small, what happens when I put my finger into that space? Entonces, si la mente es tan estrecha, tan pequeña, ¿qué pasa si ponemos el dedo en el medio, en ese hueco? Just my fingertip, but it takes up the entire space. Solo es la punta del dedo, pero ya ocupa todo el espacio. Okay. Whereas if my mind is as big as this room, sin embargo, si mi mente es tan grande como esta habitación, and then I have something as small as my fingertip, y tengo algo tan pequeño como la punta de mi dedo, it's pretty insignificant. es bastante insignificante, ¿no? So I love when His Holiness uses this example because it's talking about how we think about things. Y me encanta cuando Santidad usa este ejemplo porque nos está hablando de cómo pensamos en las cosas, ¿no? When things happen in our lives, they fill the entire picture. Cuando pasa algo en nuestra vida, nos llenan totalmente toda nuestra perspectiva. Particularly negative things. Y en particular las cosas negativas. And that's in part because we are so focused on ourselves. Y esto es en parte porque estamos demasiado concentrados y centrados en nosotros mismos. That we're only seeing our point of view and our experience. Y esto hace que solo veamos nuestro propio punto de vista. All we can think about is how this is affecting me. Y solo lo único que podemos pensar es cómo me está afectando esto a mí. We can't think about others who might be experiencing something similar. No podemos pensar en otros que puedan estar experimentando algo similar. So this narrowness, tightness of the mind makes our own suffering. Y esta estrechez, esta tensión de la mente es la que crea nuestro propio sufrimiento. Because if my entire experience revolves around that, then I am very quick to get angry. Porque si toda mi experiencia está centrada en eso, me voy a enfadar muy rápidamente. Whereas if I have a much wider, larger mind, then I'm not so prone to get angry. Pero, sin embargo, si tengo una mente más amplia, más ancha, entonces no me voy a enfadar tanto. No va a ser tan fácil que surja el enfado. Because, for example, if someone is yelling at me, I may be able to think about them and what it is that they need as well. Porque, por ejemplo, si hay alguien que me está gritando, puede ser que me dé la oportunidad de pensar en esa persona, en
cómo está, qué le pasa. I can begin to see how they are doing things on the basis of their own narrow thinking, and then I can have more compassion for them, Y puedo perhaps. empezar a ver cómo quizás esa persona está actuando en base a su propio pensamiento estrecho, y entonces eso puede hacer que tenga más compasión por esa persona. So this is one way we can understand this larger context, is in terms of opening up to the experience of others and not just ourselves. Entonces este es un aspecto en relación a experimentar las cosas en un contexto más amplio, que es ver las cosas no solo centrados en nosotros mismos, sino teniendo en cuenta también a los demás. But I think there's also something that is worth examining in terms of the element of time. Y creo que también merece la pena examinar esto en relación al elemento del tiempo. Because a lot of our negative reaction to things is because we are caught up in this moment needing to be happy. Y creo que muchas de las situaciones en las cuales experimentamos esos problemas es porque experimentamos este momento con la sensación de que este momento sea un momento feliz. And we don't understand that there's the potential for greater happiness in the future. Y no entendemos que hay un potencial para experimentar una felicidad mayor, más grande en el futuro. So when my concern is only on this present moment needing to be happy in terms of the situation around me, then I become blind to what it will look like in the future. Entonces cuando estoy totalmente obsesionado, centrado en que este momento presente sea un momento feliz, esto me ciega la posibilidad de lo que pueda venir más adelante, ¿no? Que pueda ser algo mejor más adelante. And if we look at Dr. Chodak, who again was imprisoned and couldn't be just focused on the moment because it was torture. Entonces si pensamos en el Dr. Chodak, que no podía estar pensando en el momento presente solo porque estaba siendo torturado, instead he was focusing on what would things be like further down the road when he was able to be patient in those situations. Entonces, sino que en lugar de estar centrado en esa situación, en ese momento presente, lo que hacía era pensar en una perspectiva más amplia, más adelante, lo cual le permitía tener una mente más en calma durante esos momentos. And this is within that understanding of karma that I mentioned, that there would be positive results that would accrue by his actions in the moment. Y esto es en relación al karma del que hemos hablado, en el sentido de que iba a haber resultados positivos que iban a suceder debido a, en el momento presente, a hacer un acto positivo, crear causas positivas. Again, most of us in the room aren't being asked to practice these ideas at that level of being tortured. No, muchos de nosotros no vamos a tener que poner en práctica estas ideas mientras estamos siendo torturados. But what would it look like if in just some ordinary experience you have in your day, you were able to have that perspective? Pero ¿cómo sería una situación de nuestro día a día si la viéramos desde esta perspectiva? I don't know how often there are traffic jams in Bilbao, maybe not so often. No sé si es muy habitual que haya atascos de tráfico en Bilbao, quizás no haya mucho. But those of you who drive in the room know that, traffic jams are not a lot of fun. Pero aquellos que conduzcáis, que estéis aquí, sabéis que los atascos de tráfico pues, no son divertidos. And normally, of course, you're thinking, I need to be somewhere and this traffic is a real problem for me. Y naturalmente cuando estás ahí, pues piensas, realmente tengo que llegar a donde tengo que ir y este atasco de tráfico pues, es un problema. And you get angrier and maybe start honking your horn. Y te enfadas más y más, igual empiezas a tocar la bocina. And you don't recognize that you actually have the potential to develop greater happiness in that moment. Y no te das cuenta de que de hecho tienes la posibilidad de desarrollar una felicidad mayor en ese instante. That if you were to sit and be patient and be calm and maybe even have compassion for the other drivers around you, you would have a very different experience. Y el hecho de que si te pararas, te sentaras y te pararas a generar más calma, más paciencia, más bienestar, de hecho eso te podría ayudar a poder mirar alrededor y generar compasión incluso por los que tienes alrededor. And you would be creating the causes for happiness in the moment by keeping your mind from being angry. Y entonces estarías creando las causas de ser feliz en ese momento, impidiendo que tu mente se enfadara. But you would also be training your mind to be more patient in the future, to have greater happiness going forward. Y a la vez estarías creando las causas de experimentar una mente más
con más paciencia, estarías desarrollando la capacidad de tener una mente más paciente a futuro, ¿no? Más a largo plazo. This is something I'll be going into in the weekend, but that's because, once more, that dirt that is in the water, that pollution that is in our minds, is often running the show. Y esto, hablaremos más de esto el fin de semana, pero habitualmente es eso, esa barro que está en el agua o esa impureza o polución que hay en nuestra mente es la que está controlando nuestra vida. But if we, once more, change our perspective outside of our narrow view of ourselves and outside of the limited view of this moment, Pero si cambiamos nuestra perspectiva más allá de esa experiencia estrecha de ese momento presente, then there's much more room for happiness in the moment and greater causes of happiness in the future. hay mucho más espacio para experimentar felicidad en ese momento y en el momento futuro. So, of course, one of the things I always have to say about the Buddhist practice is that we can't expect immediate results. Una de las cosas que suelo decir sobre la práctica budista es que no podemos esperar tener resultados inmediatos. So, for example, if this idea sounds like something you would like to try, don't expect that you can do it just like that. Entonces, por ejemplo, si esta idea es algo que os gustaría probar o probar, no esperes que vaya a funcionar así de rápido. But that's because it takes a long time to change our minds. Y eso es porque cambiar nuestra mente lleva mucho tiempo. It takes a continual effort that we have to make. Y hace falta un esfuerzo continuo que tenemos que hacer. But we just have to begin to do it and move in a different direction. Pero simplemente tenemos que empezar a hacerlo y movernos en una dirección distinta. Again, understanding that the nature of the mind supports that, just like neuroplasticity supports that. Y simplemente entender que la naturaleza de la mente es algo que va acorde con esta idea, de la misma manera que la neuroplasticidad también es algo que va en línea con esta idea. It just takes that determination that we are going to think about things in a different way. Y simplemente hace falta tomar esa determinación de pensar en las cosas de una manera diferente. And we're not going to always just think about ourselves in this very moment and needing everything to be exactly as we want it to be. Y de pensar que no vamos a pensar que las cosas sean exactamente como queremos en cada instante, ¿no? Any questions on this one? ¿Alguna pregunta sobre esto? I think this one is a really important one, is to have this proper perspective, to see things in the right way. Yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? De tener la perspectiva correcta, de ver las cosas de una manera correcta. This is a lot of, again, what we're going to go into this weekend. Y esto es mucho de lo que vamos a ver también en este fin de semana. The second insight that Dr. Chodak had is this one. El segundo punto que mencionaba el Dr. Chodak es el siguiente. He said, we must see our enemies or the difficult people in our lives as human beings like ourselves. Que es, tenemos que ver a nuestros enemigos o los seres humanos que nos dañan en esta vida como a seres humanos exactamente iguales que nosotros. And this goes to one of the most fundamental teachings of the Buddha as well. Y esto va en relación a una de las enseñanzas más esenciales del Buda. That essentially all beings are equal in this particular way. Y que es que de manera, en esencia, todos los seres somos exactamente iguales. Just as we kind of immediately started talking about happiness tonight, we can also say the Buddha started from the point of view of beings wanting happiness. Entonces, de la misma manera que nosotros hemos empezado hablando sobre la felicidad hoy, el Buda también comenzó explicando cómo todos los seres desean la felicidad. And it's taken for granted on my part that every one of you are here because you want happiness and you don't want to suffer. Y doy por hecho que todos los que estáis aquí sois exactamente iguales que yo en el hecho de que queréis la felicidad y no queréis el sufrimiento. Anyone that's not so for you? Is there anyone here? ¿Hay alguien aquí que no quiera eso? We can see that this is our fundamental drive. This is what we're the starting point for everyone. Y podemos ver cómo este es nuestro motor fundamental, ¿no? Como este es nuestro punto de partida de todos y cada uno de nosotros. Well, this is the main point of connection to others as well. Y este también es lo que nos hace conectar con los demás, ¿no? El punto más esencial que nos hace conectar con los demás. That every single being
that we interact with that is in this world wants happiness and doesn't want to suffer. Es el hecho de todos y cada uno de los seres con los cuales interactuamos en este mundo son exactamente iguales que nosotros en el hecho de que quieren la felicidad y no quieren sufrir. And we see that having that fundamental desire to be happy and not suffer, it's the starting point, but it isn't enough to just have that desire. Y este deseo, vemos que existe este deseo de tener esa felicidad y de no experimentar el sufrimiento, pero aunque eso es así, vemos que no es suficiente simplemente con tener ese deseo. We have to clearly understand what the causes of happiness and the causes of suffering are. Necesitamos saber exactamente cuáles son las causas de la felicidad y las causas del sufrimiento. And when we begin to understand those for ourselves, we can see how most beings don't have that understanding at all. Y cuando empezamos a entender eso por nosotros mismos, podemos ver alrededor como la mayor parte de los seres no tienen esa comprensión. There's an Indian Buddhist master, Master Shantideva, who lived in the 8th century. Y entonces está el gran maestro Shantideva, un maestro indio del siglo VIII. And in one verse that he wrote, I'm going to kind of paraphrase it, but he says something about this idea. Y escribió un verso, lo voy a parafrasear en relación a esta idea. He says, although sentient beings want happiness, they run away from the causes of that. A pesar de que los seres quieren la felicidad, huyen de ella, huyen de las causas de la felicidad. Although sentient beings don't want to suffer, they run towards the causes of suffering. Y a pesar de que todos los seres quieren huir o evitar el sufrimiento, corren hacia las causas del sufrimiento. And that's because we all have that polluted mind, that dirty glass of water. Y la razón de eso es porque tenemos esa mente polucionada, ese agua sucia. We have these patterns of thinking that are misguided in terms of how to not suffer and how to be happy. Tenemos patrones de pensamiento que están equivocados en relación a cómo buscamos la felicidad y cómo evitamos el sufrimiento. So we believe that if we retaliate against somebody who harms us, that's going to create our happiness. Entonces creemos que si respondemos a una persona que nos está dañando, así es una de las maneras que vamos a conseguir felicidad. And that's going to put an end to our suffering. Y pensamos que eso va a poner fin a nuestro sufrimiento. But because of the law of karma, this reality that from certain causes we will have certain effects, Pero de acuerdo a la ley del karma, a partir de determinadas causas surgen determinados efectos. when we retaliate against someone who harms us, we are actually creating the causes of our future suffering. Cuando dañamos o respondemos dañando a una persona que nos está dañando a nosotros, estamos creando las causas de nuestro sufrimiento futuro. And because we aren't practicing patience, compassion, and so on, we are not creating the causes for happiness. Y debido al hecho que en ese momento no estamos practicando la compasión, la paciencia, etc., no estamos creando las causas de la felicidad. So when we begin to see that others are doing the same thing that we've been doing, Entonces cuando empezamos a ver que todos los demás están haciendo las cosas que nosotros hemos estado haciendo, then once more, as Dr. Chodak says, we begin to see them just like ourselves, that there's no difference between ourselves and others. entonces empezamos a ver, de la misma manera que el Dr. Chodak, cómo esas personas son exactamente iguales que nosotros. No hay una diferencia entre esa persona y nosotros. And as I was saying earlier, there can be even greater room for compassion because we see that beings are creating their own misery, their own dissatisfaction. Y como comentaba antes, puede haber más espacio para que surja la compasión, porque vemos que We're creating the causes, that they are creating the causes for their own dissatisfaction. entonces hay más espacio para la compasión porque vemos que están creando las causas para mayor insatisfacción, mayor sufrimiento. So the second point is that we need to find that way of connecting with others who are difficult in our lives. Entonces, este segundo punto habla de cómo necesitamos conectar con esas personas con las cuales tenemos dificultades en nuestra vida. Which kind of goes hand in hand with the first one of changing our perspective to not just be about ourselves. Y esto va de la mano con el primer punto, que era cambiar nuestra perspectiva y no estar solo centrados en nosotros mismos. We open up to others involved in the situation, and secondly, we see them as being no different from ourselves. Y nos abrimos nuestra perspectiva para incluir a aquellos que están también involucrados en la situación con nosotros
y además les vemos como alguien que son exactamente igual que nosotros. So does this make some sense too? Entonces, ¿esto tiene algo de sentido? And a lot of division in the world is happening because people are unable to see others as like themselves. Y muchas de las divisiones que hay en el mundo es porque se deben al hecho de que la gente no puede ver a los demás como a uno mismo. Obviously, the external situation of particular beings is very different. Y claramente la situación externa de los demás, de otras personas, es muy distinta. And for example, people who are refugees from other countries have a very different physical situation than the people who are resident in the countries that they are fleeing to. Por ejemplo, los refugiados tienen una experiencia física totalmente distinta de las personas que viven en el país a la cual están llevando esos refugiados. But the fundamental drive, desire for happiness and to not suffer is the same for the refugee and for the person who lives in that country. Pero ese motor fundamental de desear la felicidad y evitar el sufrimiento es exactamente igual en la persona, el refugiado que está llegando al país y en la persona que reside en ese país. And moreover, every single one of us is under the control of these factors and dealing with our own crazy mind. Y más aún, además, cada uno estamos lidiando con nuestros propios problemas, ¿no? Y con esa evolución de cada uno de nuestra mente. Again, I'm not saying that the problems or difficulties of the external situation are easy to change. Y una vez más no estoy diciendo que los problemas externos sea algo fácil de cambiar. But the point of Buddhism is that where we have to do the changing is within. Sino que el punto de vista budista dice que sugiere que donde tenemos que hacer el cambio es en nosotros internamente. And then often external solutions will come from that place of greater understanding. Y habitualmente las soluciones externas surgen de esa comprensión interna. Again, I think what Dr. Chodak experienced in this years of torture was that he had to see his torturers as human beings like himself. Y entonces en la experiencia del Dr. Chodak, él veía a sus torturadores exactamente pues, como alguien similar a él mismo. Otherwise, he could never have any empathy for them at all. Porque de contrario sería imposible que tuviese ninguna empatía hacia ellos. The third idea that he introduces kind of follows from this as well. Y la tercera idea surge, también va en línea con estas dos. And that's that he said we must let go of pride and feelings of self-importance. Tenemos que dejar ir el orgullo y sentimientos de ser alguien muy importante. So if he had held himself up as thinking this shouldn't be happening to me, that I'm too good for this to happen to me, this would have been a problem. Entonces, si él hubiese estado pensando, esto no me debería pasar a mí, o yo soy demasiado importante para que esto me pase a mí, esto pues, hubiese sido un problema para él. If he would have, tried to fight against what was going on because of those sorts of thoughts, he wouldn't have been able to use this in a constructive way. Entonces, si él hubiese luchado contra lo que estaba sucediendo desde ese tipo de pensamientos, desde ese pensamiento de orgullo, no hubiese podido trabajar con ello. In fact, Dr. Chodak says of all of these four things that I'm going to share, this was what was most important to his survival. Y el Dr. Chodak decía que de estos 4 puntos, este último es el que fue el más importante para sobrevivir. That because he was able to have a genuine humility in the face of this harm, he was able to endure it. Entonces es el hecho de que debido a tener ese sentimiento de humildad, eso es lo que le permitió soportar esa situación. So where does that humility and that diminishment of self-importance come from? Entonces, ¿de dónde surge este sentimiento de humildad o de reducir ese sentimiento de autoimportancia? Well, first of all, I would say a good part of it must be grounded in his own understanding of karma. Entonces, lo primero, yo creo que el primer punto es pensar que esta humildad surge primero de un entendimiento del karma. As I was discussing, there are certain results we get from certain causes in terms of karma. Entonces, como comentaba antes, hay ciertos resultados
que surgen debido a ciertas causas, no acorde al karma. So if we have particular results in our life right now, we have to assume that those came from particular causes. Entonces, si ahora estamos experimentando algún resultado, entonces tenemos que asumir que este resultado surge de causas previas, anteriores. And who created those causes? ¿Y quién creó esas causas? Those are part of our own mind that we have created in the past. Entonces, estas causas son parte de nuestra mente que nosotros hemos creado en el pasado. So whenever we have something happening in our life, again, not just these experiences of torture, but any problem or difficulty, Entonces, cualquier cosa que nos suceda en nuestra vida, no solo esta experiencia de tortura, sino cualquier problema o dificultad, part of our having humility is to accept that we created the causes for that. entonces parte de esa humildad en relación a estas situaciones es pensar que nosotros hemos creado la causa de eso. A lot of times we feel like the victim and that we shouldn't be treated so badly because we think we have nothing to do with it. Entonces muchas veces nos sentimos víctimas y sentimos que no deberían tratarnos de esa manera porque no hemos pensado que, o sea, no nos damos cuenta de que nosotros hemos creado la causa para eso. We put the blame entirely on the other person, thinking that, again, it's not our fault. Y pensamos que ponemos la culpa totalmente en otra persona, ¿no? Pensando que no es mi culpa. I don't want to go so far to say it is our fault because I don't know if fault is the right word. Y no quiero decir, llegar tan lejos como para decir que es nuestra culpa, porque culpa no es la palabra adecuada para expresarlo. Because when we start thinking about being at fault, then we start thinking of feeling guilty. Porque cuando hablamos de culpa, entonces se habla de sentirnos culpables. And we start putting ourselves down. Entonces nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos. And humility isn't about putting ourselves down. Y la humildad no tiene nada que ver con sentirnos mal o tener un bajo concepto de nosotros mismos. Humility is helping us to diminish the self-importance. La humildad nos ayuda a reducir la autoimportancia o el orgullo. And to be able to respond effectively to the person in front of us. Y ser capaces de responder de una manera efectiva a la persona que tenemos frente a nosotros. So, with an understanding of karma, we are involved in everything that we experience. Entonces, con la comprensión del karma, podemos darnos cuenta de que estamos involucrados en todo lo que experimentamos. And that's once more within the understanding that we are the creators of our own experience through the force of karma. Y esto va en línea con la comprensión de que nosotros somos los creadores de nuestra experiencia. So I'll just remind everyone again, I'm not asking you to believe in karma. Entonces, de nuevo, os pido que no estoy pidiendo a nadie que crea en el karma. Just saying that if you find these particular ideas to be something you'd like to work with, then take it as your hypothesis. Pero si veis que esto es algo con lo que os gustaría trabajar, que os sería útil trabajar con esto, pues podéis tomarlo como una hipótesis. It's difficult to accept that we create these difficulties in our lives, these problems. Es difícil aceptar que creamos nuestras propias dificultades, ¿no? Nuestros problemas en nuestra vida. But in my estimation, it's much better for my mind to say I was the creator of that than someone else was the creator of that. Pero para mí, para mi mente, es mucho más útil pensar que yo soy el creador de mi experiencia, no que otra persona la ha creado. Because if I am the creator, then at least I have some responsibility and an ability to change. Porque si yo soy el creador de esa experiencia, entonces por lo menos tengo una responsabilidad y tengo la capacidad de cambiarlo. I grew up Roman Catholic, and of course in that tradition there's a very different explanation. Yo me crié como católico romano. Y entonces en esa tradición la explicación es totalmente distinta. And I think this is true for many of the Christian traditions. Y creo que esto es cierto para la mayor parte de las tradiciones cristianas. Because of belief in a creator God, then the creator God is involved in what we experience. Porque al creer en un Dios creador, es responsabilidad o el Dios creador está involucrado en lo que yo experimento. And so again, that's a very different point of view. Y este es un punto de vista muy distinto. In Buddhism, the idea is we are the creators of our own experience.
En el budismo se dice que nosotros somos los creadores de nuestra propia experiencia. So when we have problems, we shouldn't feel bad about ourselves. Entonces, cuando tenemos problemas, no deberíamos sentirnos mal con nosotros mismos, I think we must have been horrible people in the past to create these causes. o pensar que hemos debido ser personas horribles en el pasado para haber creado estas causas. But rather, we should see this as something then we can learn from to not create the causes again. Sino que podemos ver como esto es algo de lo cual podemos aprender para no volver a crear esas causas de nuevo. And so in this way, we are able to always be in a position of learning from whatever we experience. Y de esta manera estamos tenemos la oportunidad de que todo lo que experimentemos nos ayude a aprender de esa experiencia. Which is another way we can see this idea of humility. Y esta es otra manera que tenemos de ver esa idea de la humildad. The humble person is always willing to learn from whatever life offers that person. La persona humilde siempre está deseosa y dispuesta a aprender de aquello que la vida le ofrece. But another idea that is involved, I think, in Dr. Chodok's thinking has to do with this idea of the need we have for others in our lives. Y otra idea que también está presente en el pensamiento del Dr. Chodak es la necesidad que tenemos de tener a los demás en nuestras vidas. And this is actually rooted in the idea that when we are self-centered, we are limiting our ability to experience our own happiness. Y esta idea tiene la raíz en el hecho de que cuando estamos centrados en nosotros mismos, When we're self-centered, we're limiting our ability to experience our own happiness. cuando estamos centrados en nosotros mismos, estamos limitando nuestra capacidad de experimentar nuestra propia felicidad. But when we become other-focused and put others at the top, then we have an ability to experience unbelievable happiness. Pero cuando cambiamos el enfoque y ponemos a los demás frente a nosotros, entonces tenemos toda la capacidad de experimentar esa felicidad. Of course, in Buddhist thinking, the idea is that if we practice this path of putting others first, we eventually can achieve the state of full enlightenment. Y en el budismo se habla de cuando uno practica esta idea de poner a los demás por delante, entonces uno puede alcanzar lo que se conoce como el despertar o la iluminación. That this greater goal of having completely purified our minds, completely removed all of the dirt, can be achieved. Y es el hecho de que se pueda alcanzar ese objetivo último de eliminar completamente todos los oscurecimientos o impurezas de nuestra mente. But as I said earlier as well, we can see even in the moment we are much happier if we practice compassion and concern for others rather than self-centeredness. E incluso, como comentaba antes, podemos ver como en el momento presente, si practicamos la compasión y el ser conscientes de las necesidades de los demás, la preocupación por los demás, eso nos genera un mayor bienestar en el momento presente. So if we diminish our sense of self-importance and begin to hold others as more important, this is actually the way we achieve our happiness. Entonces, si reducimos estar centrados en nosotros mismos y aumentamos estar siendo más conscientes o preocupados de los demás, eso disminuye nuestro sufrimiento, nuestra insatisfacción y aumenta nuestro sentido de sensación y experiencia de bienestar. And this is what His Holiness calls being wisely selfish. Y esto es lo que su santidad el Dalai Lama a esto lo llama ser egoísta de una manera inteligente. It's a sort of paradox, but it's the idea that we actually achieve our greatest well-being when we tend to the needs of others. Y es una paradoja, pero es el hecho de que conseguimos nuestro mayor bienestar cuando buscamos el bienestar de los demás. But this is really rooted in one of the other main teachings of the Buddha, which is interdependence. Y Rooted in one of the main teachings of the Buddha, which is interdependence. Y esto está enraizado en otro de las enseñanzas principales del budismo, que es la interdependencia. And again, if we isolate ourselves and think we're most important, that this is completely opposite to how the world really works. Y si nos vemos a nosotros mismos como alguien aislado y como que somos lo más importante, esto está totalmente en contra de cómo existe el mundo, de cómo existen las cosas. Because even on a more temporal level, we need others for all the things that bring us some measure of happiness and well-being. Porque incluso de una manera temporal necesitamos a los demás para estar bien y sentirnos bien y tener felicidad. And for us to practice the deeper causes of happiness, we need others to be involved in our
actions and thoughts as well. Y para practicar causas más profundas de la felicidad necesitamos a los demás para cultivar nuestras acciones positivas y palabras. So no one lives completely independent of others. Entonces nadie vive de manera independiente a los demás. And that we need to then depend upon others for our well-being and our happiness. Y necesitamos a los demás, ¿no? Dependemos de los demás para nuestro propio bienestar y felicidad. So let me go on to the fourth one because we don't have too much time left. Entonces vamos al cuarto, porque no nos queda mucho tiempo. And this one is that he says we must realize that hatred never ceases through hatred. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el enfado nunca que no podemos solucionar el enfado con más enfado. It ceases only in response to love. Sino que el enfado solo cesa como respuesta al afecto, al amor. Of course, I've touched on this idea earlier, Y ya he hablado de esta idea antes, that there's no way that these minds of anger and retaliation are going to ever win the battle. Y es el hecho de que si respondemos con un enfado ante el enfado, pues esto no va a acabar nunca. That the only thing that will break the cycle of hatred and anger is love, is compassion, is concern. Y sino que lo único que va a romper ese ciclo de odio es el afecto, el amor, la compasión, la paciencia. And it takes great courage to practice this type of idea. Y hace falta mucha valentía para practicar este tipo de idea. But if we don't ever do that, we're never going to experience this potential for greater peace and happiness. Pero si nunca lo hacemos, nunca vamos a experimentar ese potencial para una paz y felicidad mayor. And of course this speaks to the motivation, the idea of how we want to live our lives every day. Y esto también nos lleva a pensar en cómo vivimos nuestra vida diaria, día a día. Is to do whatever we can to cultivate the positive states that are the opposite of the negative states. Y es hacer lo que podamos para cultivar diariamente esos estados positivos que son lo opuesto a los estados negativos. Because we see in the world that we're never going to overcome the negative ones with more negative states ourselves. Porque vemos que en el mundo nunca vamos a poder eliminar todas las situaciones negativas desde ese estado o con más estados mentales negativos. And as I said, this is what the main topic of this weekend actually is. Y como ya he dicho, este es el tema principal de este fin de semana. It's going into more detail about how these negative states to really understand them so that we can do the opposite. Y va en relación a entender cómo existen estos estados mentales negativos para poder disminuirlos. To do what we can to diminish what is negative and to increase and cultivate what is positive, as I said earlier. Y hacer lo que podamos para disminuir lo que es negativo y cultivar, mejorar y aumentar lo que es positivo, como he dicho antes. Because we see that this will diminish the suffering we experience and this will accentuate, improve the happiness we know. Porque vemos que esto va a disminuir el sufrimiento que experimentamos y esto va a aumentar la felicidad y el bienestar que buscamos. So these 4 points that Dr. Chodak shares, I think, are very relevant to our lives. Y entonces creo que esto Are very relevant to our lives. Creo que estos 4 puntos son muy relevantes para nuestra vida. And they reinforce everything I've been talking about, or I was talking about earlier. Y refuerzan todo lo que hemos hablado antes. Because at no point did Dr. Chodak say that we have to change the external situation to achieve peace and happiness. Porque en ningún momento el Dr. Chodak decía que tenemos que cambiar las situaciones externas para conseguir ese bienestar. That was not something that helped him get through this, 17 years of torture and so on. Eso no era algo que le ayudó a superar o a atravesar esos 17 años de torturas. Of course, he was in a situation where he couldn't change the external situation. Y por supuesto estaba en una situación en la cual no era capaz de cambiar las situaciones externas. And I think that's perhaps one of the most difficult things for those of us in the room to do, is to recognize that we don't always want to go first to changing the external situation. Y esto es una de las cosas más difíciles para nosotros que estamos aquí, seguramente, porque es entender que no tenemos que ir primero a cambiar las cosas externas. This is what we tend to do in
American society, at least I'm sure it's very similar here. Porque esto es lo que solemos hacer, ¿no? Sin ninguna duda en la sociedad americana y estoy seguro que aquí también, ¿no? Intentar solucionar esto. Because when things start changing and become more difficult on the outside, then we just change something on the outside so that it looks, hopefully we'll get something better. Entonces cuando las cosas empiezan a ser difíciles exteriormente, entonces lo cambiamos, ¿no? Y con la esperanza de que las cosas vayan a mejorar. The real work would be to change things on the inside so that it doesn't matter as much what is on the outside. Y el trabajo real sería cambiar las cosas dentro de tal forma que no importe tanto qué pasa en el exterior. So I'll say once more, it's not that we don't change anything on the outside, Y de nuevo voy a decirlo, que no se trata de que no cambiemos nada afuera, but rather that any changes we make are within the understanding of what we need to change inside for true happiness. sino que aquello que cambiemos, que lo hagamos desde el entendimiento de que lo que tenemos que cambiar es el interior, ¿no? Para conseguir esa felicidad. So in summary, if you were to take anything away from tonight, it's that idea that we do have to change what is within. Y en resumen, si queremos llevarnos una única idea de esta charla, es la idea de que tenemos que cambiar algo en nuestro interior. To make an effort through our working with our minds to cultivate more positive states. Y hacer un esfuerzo en trabajar con nuestra mente para cultivar estados más positivos. And to see if we get the results, greater peace and happiness in our lives. Y ver si conseguimos esos resultados de mayor paz y felicidad en nuestras vidas. Compared to what we've been doing, which is to follow the causes of more craziness, more suffering. Y eso en comparación, en contraposición con lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es crear las causas de más locura, más insatisfacción. So, any questions on what I've talked about tonight? ¿Alguna pregunta sobre lo que he hablado hoy? Everyone tells me that Spanish audiences don't ask so many questions. Todo el mundo me ha dicho que la audiencia en este país no pregunta muchas cosas. Whereas in America, everyone has questions. Mientras que en Estados Unidos, en América, todo el mundo tiene preguntas. And it's just cultural, I'm not saying anything. Y solo es simplemente cultural, ¿no? No estoy diciendo nada. It's not like one is better or worse, no, it's just different. No es que uno sea mejor que el otro, es simplemente distinto. But if any of you have questions, Pero please. si alguno de vosotros tenéis preguntas, por favor. Okay. So let's just have a few thoughts to conclude tonight. Entonces vamos simplemente a tener algunos pensamientos para concluir, ¿eh? So, through this last 2 hours, you've been very patient listening to me talk about a lot of things. Entonces durante estas 2 horas habéis tenido mucha paciencia escuchándome hablar de muchas cosas. And while I've offered a lot of different ideas, it might be good to choose just one. Y he ofrecido muchas ideas distintas, entonces puede ser bueno pensar simplemente elegir una de esas ideas que habéis oído. Now, of the things that I've shared, is there one particular thing that you can think, I would like to try that and see if that makes a difference? Entonces de las cosas que he dicho, elegid una simplemente y pensad, vale, de todas estas cosas, esta es la que me gustaría probar, ¿no? Y ver si cambia las cosas. Now, within this understanding that we have the ability to create happiness within ourselves, is there something I could do that I could change in my life? Entonces desde esta comprensión de que tengo la capacidad de cambiar mi interior, cambiar mi mente para conseguir un bienestar mayor, hay algo que podría hacer, ¿no? Para mi vida. And perhaps just to take note of that, so you can remember it when you leave here. Y entonces anótalo en tu mente, ¿no? Recuérdalo para que puedas acordarte de ello cuando te vayas hoy. And then to put that into practice in your life, just like a scientist would test for a particular theory. Y ponlo en práctica en tu vida, de la misma manera que un científico analizaría o testearía. To see if that abiding by that theory leads to the results that one expects. Y intenta ver si, según esa teoría, consigues los resultados, ¿no? que buscas. And so just make that determination that you're going to use that particular idea for some time to see if you get the results that you seek. Entonces toma la determinación de utilizar esa idea por algún tiempo para buscar, intentar ver si consigues esos resultados que buscas. And then to hold this thought that through that practice, as well as what you've heard here tonight, that this become the cause for your own happiness and well-being.
y piensa que a través de eso que hagas y en lo que has escuchado hoy, que eso se convierta en la causa de tu verdadero bienestar y felicidad. And then with that understanding that we are in the world with others, may all others also benefit from whatever work we do on ourselves. Y desde esa comprensión de que estamos en el mundo con todos los demás, que esto también, que este trabajo que hacemos en nosotros mismos también sea de beneficio para todos los demás. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Pues si alguno queréis asistir también o no estáis apuntados el fin de semana, me gustaría, pues todavía